eh, iniciando en la educación superior. Voy a tener honor de presentar al doctor Ken Plummer, eh, quien nos va a tratar acerca de un tema muy importante, ¿no? Sobre la capacidad humana y diseño inverso centrado en el entorno profesional o escolar o profesional. Básicamente es este taller que él presenta, invita a docentes, autoridades universitarias, a reconceptualizar la estructura curricular para el 2026 y los años que se vienen. Lo hace en un contexto donde la inteligencia artificial está transformando el trabajo profesional, ya lo vemos ahora, hoy en día, la práctica disciplinaria y la preparación de los estudiantes. El tema central no es simplemente si los estudiantes o docentes usarán la guía, sino si la usarán de manera que aumenten o disminuyan su capacidad y poder para poder hacer bien las cosas en el mundo. Este taller se organiza en torno a tres preguntas orientadas. Primero, ¿cómo se está usando la guía en las comunidades profesionales y disciplinarias a las que ingresarán los estudiantes? Es una pregunta, una incógnita. Y segundo, ¿cuál es el papel de los programas y cursos universitarios en la preparación de los estudiantes para estos futuros roles? Y finalmente, la tercera incógnita es, ¿cuál es el rol del aprendiz en su propio desarrollo? Para poder responder estas preguntas, se examinará la historia de la educación desde el modelo del maestro, el aprendiz, hasta el modelo de la educación estandarizada, en el aprendizaje por oficio y lo que los estudiantes desarrollaban, juicio al observar expertos, la práctica con guía para poder recibir una retroalimentación y trabajar en contextos auténticos. Con las universidades se logrará atender a muchos más estudiantes, pero muchas veces se perdieron parte de esta práctica contextualizada y de guía experta que ayuda a formar el juicio profesional, ¿no? La IA nos ofrece una nueva oportunidad, ¿no? Por eso el día de hoy está el doctor Ken Plummer para darnos un enfoque más generalizado, ¿no? Y no reemplazar el aprendizaje humano, sino tratar de recuperar algunas fortalezas del modelo maestro-aprendiz dentro de un entorno de la educación estandarizada. Con un diseño cuidadoso, la IA puede apoyar simulaciones, juegos de rol, retroalimentación, escenarios de práctica y tareas auténticas de toma de decisiones que ayudan a los estudiantes a desarrollar juicio disciplinario y una mayor escala. Este taller es de suma importancia, pues introduce el diseño inverso centrado en el entorno profesional o escolar o profesional superior. Una propuesta para diseñar experiencias de aprendizaje conectadas con los contextos reales donde los estudiantes deben actuar. Los docentes comienzan identificando qué deberían poder hacer, qué discernir y llegar a ser estudiantes. Luego se diseñan desempeños culminantes auténticos para verificar el progreso y las experiencias de la práctica que se desarrollan gradualmente la capacidad de los estudiantes. Con este taller, la meta es ayudar a los estudiantes a usar la guía con sabiduría, responsabilidad y habilidad mientras se preparan para servir de manera significativa en el mundo. Tenemos un experto el día de hoy y el doctor Ken Plummer, es profesor de la Universidad Brigham Young, a la cual le damos una calurosa bienvenida y es su tiempo, doctor Ken Plummer. Sea bienvenido. Muy gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a todos que están compartiendo un viernes en la noche con nosotros. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Y para mí es un gran honor dirigirme a ustedes para hablar sobre un tema de gran relevancia que ha referido Jennifer para la educación superior. Y agradezco también al Roble Sur, capítulo Perú, especialmente a Jennifer y su esposo César por organizar esta oportunidad para todos nosotros. Ahora voy a compartir mi pantalla y ojalá que...
Ok, a ver un momento. Ok, a ver. Siempre es un proceso, ¿no? De hacer algo tan simple, ¿no? De compartir la pantalla. Ah, ok, ok. Ok, por alguna razón no está funcionando bien a mí. Voy a tomar un momento para... Tal vez, Jennifer, ¿puede decir un poco más sobre el Roble Sur y sobre los miembros y tal vez sobre los que están participando con nosotros esta noche? Oh, ya está funcionando. Oh, Que espero que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Ah, no. Ok. Ok, ya, sí, tal vez nos puede hablar un poco más de, por alguna razón. Ok, a ver un momento. Gracias por su paciencia. Ok, casi, casi, casi. Por allí vamos. Ok, ¿ahora pueden ver mi pantalla? sí, sí se puede ver. Ok, ok, muy bien. Entonces, el tema de hoy es la idea de la reconceptualización de la educación superior en la era de IA. Entonces, como muchos de ustedes saben, nuestra universidad se llama la Universidad de Brigham Young. ¿Ustedes saben el acrónimo de nuestra universidad? A ver, ¿o no me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, sí. Ok, qué bien. Es BYU. Y para los que no conocen nuestra universidad, BYU está situado en la región montañosa del oeste de los Estados Unidos. Y comparto algunos datos interesantes sobre BYU. Primeramente, somos una de las universidades privadas más grandes de los Estados Unidos. Contamos con 35,000 estudiantes matriculados. Y en BYU se enseña más de 84 idiomas en nuestro campus. Y BYU es conocido como por tener un alto número de estudiantes que hablan un segundo idioma debido a sus experiencias misionales que han tenido en muchas partes del mundo. Ahora, también BYU tiene la clasificación más alta entre las universidades centradas en la investigación también. Y tenemos un énfasis en los valores humanos y espirituales y la formación integral combinando el desarrollo de carácter, la intelectualidad y también la espiritualidad. Ahora, nuestro objetivo con la iniciativa latinoamericana y también la colaboración que hacemos con universidades por todas partes del mundo es colaborar para preparar mejor a la nueva generación para un mundo que está volviéndose más complejo. Ahora, aquí de nuevo es mi tema y vamos a comenzar aquí. Entonces, quiero comenzar con la idea o la premisa de que la inteligencia artificial es una herramienta que puede expandir o disminuir el libre albedrío, y la definición de libre albedrío puede ser la capacidad y el poder de pensar y actuar independientemente, que nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de causar futuros eventos en vez de solo ser influidos o
influidos por todas las fuerzas, ¿no? del universo. Entonces, la perdón, para que la capacidad humana aumente, debemos ser intencionales en la forma en que apoyamos y nutrimos la habilidad y el carácter del ser humano con la IA. Ahora, para este fin, proponemos tres preguntas que podemos hacer para cada programa y curso universitario en el mundo, en la era de IA. Entonces, la pregunta número uno. La pregunta número uno es, ¿cómo se está utilizando actualmente la IA en el mundo profesional de mi disciplina? Si es contabilidad, ¿qué es lo que está haciendo ahora, junio 2026? ¿Cómo están trabajando, ¿no? Los abogados o en contabilidad o en cualquier profesión? Y es muy importante que cada universidad investiga y tiene un buen comprensión, buen concepto de lo que está pasando en el mundo, en el entorno profesional, para alinear el currículo a esta realidad. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de mi curso o mi programa en preparar a los estudiantes, perdón, en preparar a los estudiantes para su rol humano crítico en el mundo profesional? Entonces, es una pregunta que cada docente ahora debe estar preguntando, reflexionando sobre cuál es el papel de mi curso, este curso que estoy preparando. En vez de enseñar solo el contenido de la disciplina, tenemos que enseñar las habilidades, no solo las habilidades técnicas, pero la manera de pensar críticamente en uno, profundamente, ¿no? Entonces, la pregunta número tres para los estudiantes es cuál es el papel del estudiante en su propio desarrollo durante la universidad y en su vida profesional y personal. Entonces, ese es otro tema muy importante, que los estudiantes ellos mismos tienen que ser los arquitectos de su futuro. Ellos cuando entran a la universidad tienen que tener esta perspectiva. En vez de solo recibir la enseñanza, pasivamente. Ellos tienen que tener una visión de lo que ellos van a llegar a ser, no solo durante su tiempo en la universidad, pero también en sus vidas profesionales, en sus vidas, en sus comunidades, especialmente en sus familias también. Ahora, para demostrar la importancia de esas preguntas y después reconceptualizar la educación superior, primero analizamos la diferencia entre un experto y un novato o un principiante. Y el comprender esa diferencia nos ayuda a diseñar experiencias que facilitan el desarrollo hacia niveles más altos de competencia en un entorno profesional cada vez más influido por los avances de la IA. Ahora, el profesor o el doctor Bransford y sus colegas identificaron 6 características de los expertos y sin embargo aquí nos enfocaremos en una de ellas. Y esa es la tercera característica de una lista de 6 que ellos presentan. Los expertos poseen lo que ellos llaman conocimiento condicional. Entonces, ¿qué es el conocimiento condicional? Bueno, para comprender mejor esa clase de conocimiento no tan bien conocido, primero presentaré 3 otros tipos de conocimiento más conocidos y su relación con este otro conocimiento, conocimiento condicional. Entonces, comenzamos con el conocimiento declarativo, que responde a la pregunta ¿qué? Ese tipo de conocimiento incluye hechos, conceptos, definiciones, vocabulario, datos, fundamentales. Después viene
el conocimiento procedimental que responde a la pregunta ¿cómo? Este tipo de conocimiento se refiere a los métodos, técnicas, procedimientos y pasos necesarios para realizar una tarea o resolver un problema. El tercer tipo de conocimiento es am, el conocimiento conceptual, que responde a la pregunta ¿por qué? Incluye las teorías, modelos, principios que permiten comprender el significado y la lógica detrás de lo que hacemos. El conocimiento conceptual nos hace posible que nosotros podamos explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cada ser humano, aunque no ha asistido a una universidad formalmente, tiene teorías, todos tienen teorías, que esta explique por qué, cómo ellos ven el mundo. Y la idea de entrar de recibir más educación es que nosotros podamos refinar esas perspectivas. Para los que tienen una preparación espiritual, si eso es algo importante, eso también impacta nuestra perspectiva sobre el mundo que vivimos. Entonces, ahora viene el conocimiento condicionado. Entonces, introduzco este tipo de conocimiento menos conocido que responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Ok? Entonces, si el conocimiento declarativo, estamos preguntando el qué, después el cómo, después el por qué, pero el conocimiento menos conocido y menos enseñado, no se enseña en una forma explícita ni sistemática, es ese conocimiento condicional. Entonces, ¿qué es? El conocimiento condicional dirige a los demás tipos de conocimiento y ayuda a saber cuándo el conocimiento declarativo, procedimental, conceptual aplica en una situación específica. En este ejemplo de estos pilotos, ellos han tenido cientos de horas de práctica en este entorno. Entonces, para ellos, este entorno tiene sentido y ellos pueden saber cuándo y bajo qué condiciones, qué botón debe presionar, porque han condicionalizado su conocimiento. Y cualquier profesión, yo sé que César y Jennifer son abogados, su conocimiento es bien condicionalizado en el entorno de su trabajo de ellos. Ok, entonces, ahora vamos a hablar un poco de la historia de la educación. Durante siglos, los novatos condicionalizaron su conocimiento usando un modelo de maestro-aprendiz. Y los estudiantes aprendían observando a expertos, practicando con guía y recibiendo retroalimentación directo esa es la clave, en contextos reales. Este modelo era posible porque el maestro trabajaba con pocos estudiantes, ¿no? Pocos aprendices. Ahora, este modelo funcionaba porque desarrollaban conocimiento condicional al saber cuándo, por qué y cómo actuar, y el experto hacía visible sus decisiones mientras trabajaban, mostrando cómo respondía a las condiciones específicas de cada situación. Y la práctica nunca estaba, ese es otro punto muy importante, que la práctica nunca estaba separada del contexto donde el conocimiento debía usarse. Aún en las universidades tan antiguas, este modelo funcionaba, porque este enfoque no se limitaba en los oficios, pero también caracterizaba la inteligencia académica en las universidades antiguas. Y los estudiantes aprendían a través del diálogo, la disputa, la argumentación pública con la ayuda de sus maestros. El objetivo era razonar bajo incertidumbre y desarrollar juicio intelectual, no solo memorizar respuestas. Y lo que
el estudiante no solo aprendía qué hacer, sino cómo pensar frente a una situación, qué observar, aprendían qué observar, qué ignorar y qué hacer primero según las condiciones del contexto. Y con el tiempo desarrollaban juicio y sensibilidad situacional o conocimiento condicional. Ahora, llegamos el día de hoy, a los tiempos modernos, y con la expansión de la educación superior, el modelo maestro-aprendiz dejó de ser escalable. Para educar a muchos estudiantes, la universidad priorizó la transmisión de información. El contexto y la toma de decisiones comenzaron a desaparecer del aula. Entonces, ¿qué se perdió aquí? Entonces, perdón. El estudiante, ok, ¿qué es lo que se perdió? Se separó la instrucción de la práctica real. Los estudiantes recibían mucha información, como el día de hoy. Yo asisto a un montón en nuestra universidad y otras universidades he asistido cientos y cientos de aulas, de instrucción, de cursos universitarios. Y la manera de enseñar es basado en educación, educando a muchas personas, ¿no? Al mismo tiempo. Y hay un instructor que está dando información y los estudiantes hacen sus tareas. Esta forma de educar no es malo, puede ser eficaz en algunos sentidos, pero no es suficiente en la era de IA, como no solamente yo voy a demostrar, pero la mayoría de los expertos en la psicología de educación, ese es su punto, ¿no? Ese es el de que no es suficiente. Tenemos que cambiar este método de enseñar. Entonces, los estudiantes también tenían pocas oportunidades para tomar decisiones auténticas. El juicio profesional quedó implícito, no enseñado de manera explícita. Entonces, sin embargo, el modelo maestro-aprendiz sobrevivió principalmente en la transición a la profesión. En disciplinas de alto riesgo como medicina o aviación, el aprendizaje ocurre bajo supervisión experta. Entonces, en resumen, la universidad enseña conocimiento, pero la profesión enseña juicio y decisiones. Ahora, la IA cambia lo que importa en la educación. La IA puede recordar información, ejecutar procedimientos y generar respuestas. Esas habilidades ya no distinguen al experto humano. Es interesante, por siglos nos hemos diferenciado de los animales porque tenemos la habilidad de pensar, usar habilidades, o procesos cognitos más altos, más desarrollados. Pero ahora la IA está poniendo en peligro esta idea. Y para las universidades que solo enfoque en la intelectualidad, este puede ser un crisis de identidad. Pero para las instituciones que también se enfoca en el desarrollo del ser humano o su espiritualidad o la parte hace que uno sea un ser humano, ellos están teniendo mucho más éxito en ese área porque el ser humano es mucho más que su habilidad cognito, así. Entonces, am, sin embargo, la IA no puede reemplazar el juicio profesional, tampoco puede tomar decisiones situadas en contextos ambiguos. Sin el juicio humano alto desarrollado, esa es la clave, juicio humano alto desarrollado. Ni la IA ni asume responsabilidad ética o espiritual. Esas capacidades dependen del conocimiento condicional en parte del ser humano que usa IA como una herramienta para expandir sus habilidades
y no disminuirlos. Perdón. Entonces, la pregunta clave es cómo recrear el modelo maestro-aprendiz a escala hoy en día. Porque nosotros no podemos volver al tutor uno a uno, pero sí podemos hacer explícito el pensamiento crítico, diseñar práctico con IA con decisiones reales y estructurar el aprendizaje alrededor del desempeño que hacen los expertos en entornos profesionales. Eso es algo muy interesante, que la IA ha creado un problema interesante que ahora nosotros necesitamos una nueva educación que puede prepararlos para los entornos profesionales, que son mucho más complejos ahora que antes. Pero podemos utilizar esta misma herramienta que ha causado este problema en ayudar a los estudiantes a recibir un tipo de educación que les va a preparar para este entorno muy complejo en el futuro. Ahora, para este fin introducimos un concepto que hemos desarrollado aquí en BYU y lo estamos comprobando con otras universidades y que se llama el patrón o patrones de práctica disciplinaria o PPD, los cuales son una estructura diseñada para conectar la universidad con la práctica profesional. En otras palabras, funciona como un puente entre el mundo académico y el mundo laboral. Esa es la idea, ese es el intento que estamos haciendo. Entonces, les muestro algunos ejemplos que son ilustrativos, pero no definitivos. ¿Ok? Entonces, comenzamos con enfermería. Cuando una enfermera interactúa con un paciente, el patrón de práctica suele incluir valorar el paciente, diagnosticar el problema, planificar el tratamiento, administrarlo y evaluar sus resultados. Dentro de cada fase de este patrón puede haber subpatrones que la practicante deberá internalizar. Ahora, quiero que, si pueden, un momento, imaginar que estamos en un curso de enfermería. Ustedes pueden ver las competencias que vamos a practicar. Vamos a practicar la habilidad de valorar, que incluye recoger antecedentes y síntomas del paciente. También realizar exámenes físicos, interpretar signos vitales y resultados de laboratorio. Y pueden bajo diagnosticar otros subpatrones, planificar, administrar, evaluar. Podemos utilizar este bosquejo para cambiar el currículo de cada curso en las universidades, para que el enfoque no solo sea en el contenido, pero en habilidades críticas que ellos van a necesitar cuando están utilizando la IA en los entornos profesionales. Entonces, también en algunos casos, los niveles de subpatrones pueden granularse aún más. Yo enseño un curso de estadística. En este curso, los estudiantes desarrollan la habilidad de escuchar un pedido de un cliente, que solamente ellos quieren saber, yo quiero saber si funciona esto, esto, o este programa, o este tratamiento, o algo así. Entonces, lo que los estudiantes tienen que hacer es convertir esta pregunta de un cliente a convertirlo en un idioma técnico para responderlo. Y después ellos tienen que aprender a seleccionar el método apropiado, tiene que ejecutarlo y tiene que interpretarlo no solamente a personas que tienen habilidades en estadísticas, pero también a las personas que no tienen esas habilidades. Ese es un patrón de práctica disciplinaria que ellos practican en mi curso cientos de veces. Y al final del curso lo han practicado tanto que tienen fluidez en su manera de hablar con otras personas. Están mucho más preparados para entrar en el entorno
laboral. Ok, ahora voy a mostrarles otro ejemplo en ingeniería. Ah, ¿Hay algunos ingenieros aquí que pueden levantar la mano? Estoy viendo. Ok, tal vez hay algunos. Ok. Cuando un ingeniero interactúa con un cliente, el patrón de práctica suele incluir aclarar las necesidades del cliente, arquitectar la solución, decidir y diseñar el sistema, realizar y validarlo y finalmente operarlo, monitorearlo y mejorarlo. En casi todos los cursos están haciendo algo parecido, están siguiendo este patrón más o menos. Y después hay este segundo nivel donde practican los subpatrones más granalizados, así. ¿Ok? Muy bien, y aún más, más granalizado. Ok. El ejemplo penúltimo. Gestión de la cadena de suministro global. Es el tercer ejemplo. Y también ya tiene sus 5 fases, puede haber 6. Y quiero admitirles, confesar, de que he trabajado con expertos en estas áreas, pero al comienzo tenía que utilizar IA para generar lo que están viendo aquí. Entonces yo los muestro a los expertos y ellos los modifican, lo cambian mediante sus experiencias que ellos han tenido. Y después ya pueden utilizar este como una estructura curricular en sus programas y también sus cursos. Finalmente, literatura española como un ejemplo de las humanidades con sus posibles, sus patrones de práctica. Esa es una posible secuencia de verbos y también los subpatrones también. Ok. No estoy diciendo que todos en el mundo tienen que utilizar este método, no. Solo estamos experimentando porque la educación es muy compleja y educando un ser humano un ser humano es muy complejo. Entonces, la educación de un ser humano es un esfuerzo muy complejo también. Pero ese es un esfuerzo, un intento de investigar otras maneras de contextualizar mejor la enseñanza en las universidades. Ahora, ¿cuál es el papel de los conceptos, procedimientos y métodos? Entonces, disculpa, mi computador no está funcionando bien, entonces estoy mirando así. Entonces, ojalá que no se mareen, ojalá que yo no me mareo mientras que estoy presentando. Entonces, una manera de pensar del contenido de un curso como se encuentra en libros de texto e instrucción del docente usando este método es que los conceptos y técnicas están en el servicio de esos patrones de práctica. En la mayoría de las universidades, ese es al revés. Los estudiantes aprenden todos esos conceptos y muchos más, y los métodos, pero no los aprenden en el entorno de la práctica actual. Utilizando inteligencia artificial ya podemos recrear, no perfectamente, pero podemos recrear esta interacción con clientes, con supervisores. Claro, son chatbots, no son personas reales, pero es una buena práctica para que ellos puedan estar listos para interactuar con los seres humanos en los entornos profesionales. Entonces, como he dicho, de este modo, en vez de que la enseñanza sea decontextualizada, como la instrucción tradicional, que conocemos muy bien, con este nuevo enfoque, la enseñanza puede contextualizarse de modo que los conceptos, métodos se aprenden en el contexto, cuando sea necesario en situaciones específicas. Entonces, según la literatura educativa,
las competencias se desarrollan mejor cuando el aprendizaje se sitúa de forma auténtica o real en las prácticas de las disciplinas. Ok, ahora les voy a hacer un resumen y presentarles un poquito sobre lo que nosotros hacemos en nuestros cursos talleres. Hemos hecho esos tipos de cursos talleres en Lima, en Arequipa, en Ecuador, en Asia, en China y también en Japón. Pero como yo no hablo japonés y chino tampoco, para mí mejor es visitar Perú o Ecuador o Arequipa, donde que conozco mucho mejor. Entonces, en resumen, los patrones de práctica disciplinaria se enfocan en el cómo de la práctica profesional, pero también es importante explorar los valores disciplinarios o el por qué. Porque yo puedo tener muchas habilidades técnicas, yo puedo sobresalir y ser muy destacado en mi profesión, pero la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué? Solamente voy a estar en este planeta por unos, bueno, yo soy muy viejo, entonces me falta, creo, tres, tal vez 4 décadas de vida. Y esa es la pregunta. Ya tengo todas esas habilidades, toda esa educación, pero ¿para qué? ¿Para qué la tengo? Ese es el cómo, lo cual es muy importante. Ese es el enfoque de mi presentación, pero aún más importante es el por qué. Y nuestros estudiantes tienen que explorar eso. Aquí en nuestra universidad exploramos el porqué mediante las lentes de la espiritualidad. ¿Cuál es el porqué de mi vida? Entonces, esas habilidades que desarrollo son en el servicio de algo mucho, mucho más grande que mí mismo. Y ese da sentido a la vida. Entonces, quiero hacer hincapié de esta parte también. No solo es la parte intelectual, pero la parte entera del ser humano. Ok, entonces, para este fin, oh, perdón, voy a revisar aquí. Entonces, para diseñar un curso o programa de estudio contextualizada que tenga la capacidad de preparar a los estudiantes para un entorno laboral, nosotros usamos esos ingredientes del por qué y el cómo para diseñar un curso o un programa. Ok. Entonces, para este fin, este es un esquema que usamos en nuestros cursos talleres de un diseño inverso en nuestra universidad. Ahora, comenzamos primeramente con el propósito del curso, visualizando cómo serán los estudiantes al finalizar el curso. ¿Qué sabrán al final del curso? Vamos a imaginar que ustedes están matriculados en mi curso de estadística. Cuando ustedes llegan el primer día, y la mayoría de mis estudiantes odian estadística, entonces no están muy contentos ni felices de estar allí conmigo. Pero al final, mi meta es cambiar su parecer. Y entonces yo les hablo, ¿cómo van a ser diferentes ustedes al final de este curso en su manera de pensar, su perspectiva de la vida? Ellos pensaron que solamente van a estar calculando ecuaciones, pero no. Esto está en el servicio de algo mucho mayor. ¿Cómo van a ser diferentes al finalizar el curso? Y a partir de esa visión derivamos las competencias. Ahora en Perú creo que están utilizando competencias o resultados de aprendizaje. Pero la IA es una herramienta que puede ayudarnos mucho en este proceso de conceptualizar estos elementos. Ahora, a partir de allí nos preguntamos qué aceptaríamos como evidencia de que los estudiantes han alcanzado la visión de nuestro curso. Utilizamos IA para diseñar experiencias culminantes auténticas en las que los estudiantes demuestran de manera holística los patrones de práctica disciplinaria de forma similar a cómo trabajarían en un entorno profesional. Y actualmente, lo que voy a mostrar ahora, estamos experimentando con una nueva aplicación de software que simula ese entorno profesional para apoyar la enseñanza y la evaluación.
Ok. Ok. Les muestro un ejemplo. Este ejemplo es para un curso de estadística. Ahora, quiero que imagínense por un momento que están tomando un examen final, pero no es un examen de preguntas de opción múltiple, ni de escribir algunos redacción o algo así. Entonces, con este ejemplo, un chatbot se parece. Hola, gracias por tomarse el tiempo de hablar conmigo. Ahora, el estudiante en este examen tiene que responder al chatbot. Dice, con gusto, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Ok, ese es el comienzo del examen. Entonces, en el examen final, el estudiante es responsable de guiar la conversación aplicando conceptos, procedimientos, condiciones practicados durante el semestre. En vez de que el estudiante está pidiendo ayuda del chatbot, en esta situación, el chatbot está pidiendo ayuda del ser humano en este examen. Es al revés. Entonces aquí el chatbot explica el contexto de su situación aquí. Oh, perdón, ustedes no están viendo lo que estoy viendo. Ok, ahí está el chatbot. Discúlpame. Dice, hola, gracias por tomarse el tiempo de hablar conmigo. El estudiante está tipeando. Con gusto. ¿En qué puedo ayudarle hoy? El chatbot explica la situación. Después el estudiante ahora tendrá que investigar más a fondo para entender cómo ayudar al chatbot con su pedido. Y también introducimos supervisores, compañeros que están a veces ofreciendo consejo que no es correcto. Y los estudiantes en el examen tienen que corregir la misconcepción de sus colegas utilizando las teorías, los conceptos y los procedimientos del curso. Entonces, así es el diálogo. Y continúa la conversación, pasando por todas las fases del patrón de práctica disciplinaria. Y pueden ver la conexión aquí. En, en esta conversación están practicando la habilidad de formular una pregunta. Así. Ok, entonces, sigue la conversación, etcétera. Entonces, como he dicho, quiero aclarar que esta tecnología aún se encuentra en el proceso de desarrollo y que por el momento no hemos logrado implementarlo. Hemos implementado algo en África con los estudiantes de un programa que se llama Pathway, donde están practicando recibiendo emails, correo electrónico de supervisores ficticios de los Estados Unidos donde están practicando su habilidad de responder. Entonces tenemos un prototipo allí, pero hay mucho trabajo que hacer. Estamos trabajando con programación aquí en BYU y también con otras instituciones. Pero aún puede implementar lo que les estoy mostrando sin este software. Hay una manera de hacerlo. Ok. Entonces, ahora, después de crear la experiencia culminante, podemos diseñar una versión simplificada que nos permite comprobar, tanto los estudiantes como nosotros, que están avanzando por el camino adecuado en su desarrollo. Para mí, yo siempre me pregunto, ¿cómo van a ser mis estudiantes en la semana 5, en la semana 10 y aquí en la semana 16? ¿Cómo están avanzando en su fluidez, en sus habilidades, que son muy importantes para el entorno profesional? Ahora, después, finalmente organizamos la práctica de una manera que prepara a los estudiantes de desarrollar las habilidades holísticamente. Y los estudiantes se dan cuenta que están creciendo. Sus habilidades están creciendo y para ellos es algo muy especial, les afecta mucho, especialmente en un curso de estadística donde antes ellos pensaron que iba a ser un gran fracaso. Pero en vez de ser un gran fracaso, ha sido un gran
una revelación de sus habilidades que ellos tienen dentro de sí. Entonces, ok, ahora. Con la IA y un buen diseño de curso, ahora podemos crear experiencias de práctica desde las más sencillas hasta las más complejas e integradas que van mucho más allá de lo que antes era posible. En otras palabras, estamos tratando de replicar el modelo de maestro-aprendiz, pero utilizando esta tecnología con IA. Aquí hay algunos esquemas rápidamente, algunos esquemas que organizan y estructuran la práctica de una manera verdaderamente contextualizada. Entonces, el primer esquema lo llamamos integración al final del proceso. En este modelo, los estudiantes practican una fase del patrón de práctica de cada unidad. Ese puede ser en un mes, unidad uno y 2 están practicando esta habilidad, después esta habilidad, y al final tiene que practicarlo como un solo, un conjunto de habilidades. Después, aquí hay otro modelo. Ah, Perdón, ok, aquí hay otro, disculpa, está, ok. Y con este esquema aquí, lo que llamamos elaboración de la tarea íntegra, los estudiantes practiquen primero el patrón completo en el primer mes, como sería el mes de abril para ustedes, ¿no? Cuando comiencen este semestre. Y después en marzo practican las mismas habilidades, pero el escenario es un poco más complicado y un poco más complicado hasta que llega a ser lo más complicado y complejo al final del semestre. Entonces, creo que tengo uno más. Ese se llama la forma aditativo, donde practican esta habilidad, planificar, y después en el mes de mayo, planificar y abastecer juntos. Y recuerden, están utilizando los conceptos, las teorías, las ecuaciones que tradicionalmente están en los libros de texto, pero ahora los están practicando entre ellos o con la IA desarrollando todas esas habilidades. Entonces, casi terminando, les muestro un ejemplo de 5 semanas, un calendario de 5 semanas de práctica contextualizado. Y ese es un este ejemplo viene de ingeniería. Entonces, en semana 1 a 6 están practicando la habilidad de aclarar. Después, en la semana 4 arquitectar. Y después decidir y diseñar y después en el medio del semestre ya tiene que practicarlo en una forma holística. Para mí eso me impresionó mucho cuando los estudiantes pueden utilizar muchas habilidades en un momento. Y para ellos lo más importante es que ellos queden muy impresionados de ellos mismos, de sus propias habilidades. Y siguen en la semana 9 otras fases del patrón y hasta la experiencia culminante o el proyecto final. Ahora, ok. Es importante que los estudiantes comprendan al comienzo del curso cómo los estamos preparando para un mundo que avanza rápidamente en términos de la tecnología como la IA y cuál es su papel dentro de esa preparación. Eso debe ser comunicado en el sílabo. Y les voy a mostrar un ejemplo rápidamente de un sílabo. En este ejemplo, en el sílabo, como este sílabo, podemos comenzar con una sección sobre la relevancia de esa disciplina en las vidas de los estudiantes. En otras palabras, ¿para qué sirve esa disciplina en mi vida? Después, podemos mostrarles el patrón de práctica que irán trabajando hasta dominarlo y que para que ellos sepan que es una preparación para el entorno profesional.
Esta es mi parte favorito. Si resulta pertinente, les podemos presentar un diálogo entre un estudiante y un cliente en el futuro en un entorno que simula o replica una situación real aplicando los conceptos y habilidades del curso, para que ellos puedan ver cómo sería una conversación que yo puedo tener con otras personas en esta disciplina. Después, sobre la inteligencia artificial, podemos presentar tres preguntas que resultan especialmente relevantes para ellos. Primero, ¿cómo utilizan los profesionales la IA en esta disciplina? Yo creo que es muy importante en un sílabo. Tenemos que estar bien al tanto de lo que está pasando en el entorno profesional. Después, si la IA puede hacer todo esto, ¿por qué necesito desarrollar las habilidades de este curso? Esa es la pregunta de los estudiantes. Entonces, el profesor, el docente, tiene que proporcionar una explicación bien clara. ¿Cuál es el papel de este curso en su vida en el año 2026 con, con todos los avances de la IA? Y finalmente, ¿cómo debo usar la IA en este curso para desarrollar estas habilidades importantes? Ahora, am, en los cursos recomendamos que, si quieren, que los profesores pueden utilizar una metáfora como una jornada, que los estudiantes están en una jornada. Entonces, en una jornada, puede ver esta pregunta: ¿a dónde vamos? Y después, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? ¿Cuándo sabremos que llegamos? ¿Qué haremos a lo largo del camino? Así. Entonces, en resumen, es crítico que alineamos el aprendizaje en la educación superior con la práctica profesional real, y también los patrones de práctica disciplinaria conectan competencias, evaluaciones con experiencias reales. Y el diseño inverso, apoyado por IA, permite desarrollar juicio, toma de decisiones y desempeño contextualizado. También quiero decirles que para las instituciones interesadas ofrecemos un curso taller dirigido a facultades. Es un curso taller gratis que ofrecemos a facultades, escuelas y universidades en el que se aplican esos conceptos y métodos. Y para mí, yo aprendo más cuando trabajo con distintas universidades porque siempre tiene una perspectiva que me ayuda bastante y refina mi manera de pensar sobre estos puntos. Am, Les agradezco sinceramente por esta oportunidad de compartir esas ideas y les deseo mucho éxito en la importante labor de preparar a la nueva generación para un futuro lleno de oportunidades y posibilidades. Y si tiene cualquier pregunta sobre esta presentación o los cursos, talleres que ofrecemos, se puede comunicar conmigo usando mi correo aquí electrónico. Y de nuevo les agradezco mucho por esta oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes, y agradezco a Jennifer y César y los demás del Roble Sur y todos los esfuerzos que ustedes están haciendo para, para crear un mundo mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor Ken Plummer. Ha sido muy ilustrativa la ponencia. Y igual si existe alguna pregunta que alguien quisiera hacerla, aprovechando que el doctor está aquí, igual nos ha proporcionado su correo electrónico donde podemos también escribirle para que nos pueda dar un enfoque más amplio, ¿no? Así es. Acá hay una pregunta, a ver, la voy a leer. Considerando su amplia experiencia en Estados Unidos y Perú,
Es muy audaz proponer la IA como medio para generar prácticas situacionales de aprendizaje. Sin embargo, si dichas prácticas dependen de variables culturales, antropológicas, institucionales y normativas, ¿cómo evitar que la IA reproduzca sesgos contextuales o generacionales no verificadas? Ujú. Es una pregunta Muy de bien. Marvin Jiménez. Gracias, Marvin. Hola, Marvin, ¿cómo estás? Am, sí, entonces, este siempre es la tarea del ser humano de verificar lo que produce la IA. La IA es una herramienta, como cualquier otra herramienta tecnológica. Entonces, es por eso que la palabra clave es verificar y comprobar, y solo el ser humano puede hacer eso. Aún con los avances de la inteligencia artificial, el rol del ser humano es clave y una de las partes más importantes de este rol es la habilidad de verificar para asegurarnos que estamos que es tan relevante la instrucción, porque solo con la IA es poderoso, pero no es el ser humano. Entonces, tienes mucha razón, tiene que haber una verificación. Y cuando yo trabajo con los docentes en las distintas universidades, decimos que la IA comienza la conversación, pero no la termina. No termina la conversación, solo es un comienzo. Gracias, Marvin. Ok, doctor Plomer. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor Pulumen. Ujú. Desde su experiencia en BYU, ¿qué cambios concretos ha observado en el rendimiento académico de los estudiantes tras incorporar herramientas de IA en los procesos educativos? Bueno, según los estudios que está haciendo uno de mis colegas, Dr. Mark Keith, que 30% de los estudiantes, bueno, perdón, 70% de los estudiantes está recibiendo una gran ayuda inmediata con la IA en sus tareas. Pero a lo largo plazo del tiempo, no es un beneficio para ellos, están perdiendo habilidades y solo 30% de los estudiantes están utilizando la IA para amplificar su libre albedrío, amplificar sus habilidades. Entonces, la clave es que los estudiantes aprenden cómo utilizar la IA en la educación superior para prepararles para pensar en una forma mucho más crítica, desarrollar esas habilidades complejos y la IA puede ayudarnos bastante, pero también hay un riesgo. Si no la están usando bien, va a disminuir su capacidad intelectual. Entonces, ese es un camino, ¿no? De dos posibilidades, dos caminos, ¿no? Entonces, estamos tratando de ofrecer esta posibilidad a nuestros estudiantes que ellos tomen control de sus futuros. Estamos hablando con ellos sobre eso. Y últimamente la decisión es de ellos, pero queremos que ellos sienten apoderados para tomar una decisión que va a beneficiar sus vidas en el futuro. Gracias, César. Buena pregunta. Ok, doctor Plomer. Tenemos otra pregunta de Irving Reinel. ¿Qué consejos tiene para la educación de los niños con el uso de la IA? ¿Será contraproducente? ¿Será beneficioso? Los niños están naciendo en una era sin igual y no vivirán nuestra misma infancia clásica sin la IA. Bueno, es una buena pregunta. Esa es la fundación, ¿no? De nuestra sociedad, es la nueva generación. Y yo no trabajo con esta edad, no tengo mucha experiencia, pero sí sé que en algunos países, seguro ustedes han escuchado que a ver si me escuchan, en Noruega, no dejan que los niños en la primaria utilicen IA hasta, pero poco a poco, cuando llegan al secundario, sí comienza y les enseña cómo utilizarlo. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta correcta, pero debemos ser muy intencionales
con los niños, de acuerdo con su capacidad, ¿no? Que los niños pueden llegar a saber que esa herramienta pueden utilizarlo de una manera que les ayude. Pero claro, los universitarios, los estudiantes tienen más capacidad de pensar en su futuro. Mis hijos cuando tenía como 5, 6, 8, 10 años no tenía mucha capacidad, pero creo que debemos ser más intencional. No estoy diciendo que debemos seguir el ejemplo de Noruega, pero tal vez, pero debemos ser intencionales en este proceso. Disculpe que no tengo una pregunta más profunda, una respuesta más profunda. Mi pregunta es, hola a todos, gracias por Hola, su hola. ponencia, excelente. Sí, gracias. Em, ¿Están utilizando también en Argentina estos bots que utilizan en este otro país que nombraba? Porque se está realizando Pathway en diferentes lugares. Y ahora Mm. yo me preguntaba, las respuestas que recibí por email en Argentina, ¿habrá sido una inteligencia artificial o una persona? Después de que escuché Claro. lo que habías dicho. Sí, tiene mucha razón. Y lo interesante es que la nueva generación, ellos valoran, ¿pero me escuchan? Valoran la realidad, la autenticidad, perdón, es muy tarde, ya estoy perdiendo el español, pero quieren ser más auténticos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces ahora hay, en la nueva generación, como la IA ha estado con nosotros por algunos años, están agotados con la IA y quieren tener algo real, algo auténtica. Y lo que Eliana nos ha dicho de que recibiendo los emails, si recibo algo de un chatbot, es muy difícil y puede afectar las relaciones, que son muy importantes en las vidas de los seres humanos. Entonces, el Elder Gong, el apóstol de mi iglesia, él ha hablado de eso, que las relaciones ahora son mucho más importantes y el saber qué es un ser humano. Y no vivimos aislados, nosotros vivimos en comunidad y entonces puedo hablar mucho más sobre eso, pero entiendo eso, ese es un choque ahora que estamos experimentando. Gracias. Sí, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Fulmer, me hacen una pregunta por interna, ¿no? Si tuviera que recomendar únicamente tres herramientas de inteligencia artificial que todo estudiante universitario debería aprender a utilizar este año, ¿cuáles recomendaría o cuál elegiría usted? Mm. Bueno, en nuestra universidad lo más importante es la privacidad y algunos están avanzando bastante esas herramientas. Yo sé que cada uno tiene su fuerte y también sus limitaciones. Ahora ¿cómo lo pronuncia en español? Claude. ah, Wow. Cloud, ok. Cloud está avanzando bastante y se puede hacer cosas con cloud. Todo depende en la disciplina, porque algunas disciplinas como química, ellos, estoy tratando de recordar, creo que están usando cloud, muchos de ellos, porque necesitan crear imágenes de lo que está pasando al nivel celular. Es un gran utilidad esa herramienta, pero otros utilizan otros. No soy tan experto en cada uno de ellos, entonces disculpa, no voy a poder responder bien a esta pregunta, pero la clave es saber qué es lo que es como el propósito de esta presentación. Tenemos que enfocarnos en qué habilidades queremos desarrollar y utilizar la herramienta que corresponde a esas habilidades. Gracias, doctor Fulmer. Otra consulta, similar a la anterior. Eh, ¿Qué herramientas de inteligencia artificial recomienda justamente en función de habilidades para poder aprender el inglés? Mm. ¿O utilizan los estudiantes quizás latinos para poder adaptarse Ujú. en BYU para mejorar su inglés?
Si me puede mandar un correo electrónico y yo puedo preguntar a los expertos en la Facultad de Idiomas. Seguro ellos tienen una buena respuesta. Lo ¿Puedo bueno, decir algo? Uy, a ver, perdón. sí, Porque estoy Eliana, haciendo adelante. ahora Pathway y también con lo de English Connect Ujú. y utilizamos Ayla, algo así, que es para Ah, practicar. Está en el sitio, en el portal mm, donde tenemos entes, las actividades ujú. y utilizamos esa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está buena porque como Ajá. es parecido al ChatGPT. Ajá. Y está practicando, ¿no? Esa es la Sí, clave. La práctica, sí. práctica, práctica, práctica. Esa es la clave. Sí. Tal vez, Eliana, si puede ponerlo en el Sí, chat claro. allí. Sí. Sí, sí. Y César me va a mandar un email para que yo am, converso con los expertos aquí. Ok. ¿Alguna otra pregunta más o una inquietud que tengan que quieran hacer al doctor Ken Plummer? Bueno, no habiendo más preguntas, Ujú. me queda darle un enorme agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros y haber compartido estos conocimientos acerca de la guía. Son muy importantes para cada uno de nosotros como profesionales. Igual agradecer a cada uno de los presentes o de los diferentes países que se han conectado. Ya tienen el correo del doctor Ken Plummer, así que cualquier duda a profundidad, el doctor estará dispuesto a poder Exacto. Sí, compartirla, gracias. ¿no? A Ujú. nombre de la Fundación Roble del Sur, capítulo Perú, les tendemos un enorme agradecimiento, doctor Ken Plummer. Antes de Gracias, Jennifer. finalizar, no sé si algunos, para tomarnos la foto final, podemos prender nuestras cámaras. Está bien. A ver, Tenemos que peinarnos un poco más. Ok. ¿Estamos listos? ¿están listos? A Vamos a ver. prender la cámara.